Ahí sí, retomamos. Como es la tecnología, se nos cayó la transmisión, pero ahora pudimos retomar. Así que vamos a continuar en lo que estábamos. Y era el saludo de nuestra presidenta de la fundación, Magdalena Maxneff, que nos grabó un saludo para todos. Así que vamos directamente a eso y luego continuamos con el programa para lo que tenemos preparado hoy. Adelante, Lina. No se escucha, tienes que compartir con audio. El audio de Magdalena parece que... Exacto. Exacto. Pero la maravilla, ¿no?, de las redes sociales, porque estábamos transmitiendo felices y de repente nos empiezan a avisar por los diferentes chats que se había cortado la transmisión, así que inmediatamente pusimos en acción nuestro plan de contingencia y nos dimos cuenta que, claro, la transmisión en vivo se había caído, así que logramos volver hacer un corte y poder retomar en esta parte de la transmisión. Así que vamos a esperar que Lina pueda volver a poner el video de la presidenta y luego también vamos a revisar algunas palabras que prepararon los nietos de Manfred y de ahí ya entramos a nuestra plato de fondo que va a ser la entrevista que ya les comentamos a Antonio Elizalde. Lina, cuéntanos. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Gracias a todos por la paciencia y ahora sí. Ahora sí. Mi papá cumpliría Ahí está, 86, ahí se escucha. pero no va a estar aquí para celebrarlo. Ni siquiera voy a poder llamarlo por teléfono para decirle feliz cumpleaños. Por eso me alegro mucho de que estén todos acá, porque es una manera de celebrarlo en conjunto. Cuando yo estaba por cumplir 5 años, mi familia llegó a vivir a Perú. Y unas semanas después, era el día 28 de julio, día de mi cumpleaños y Día Nacional del Perú. Ese día en la mañana salimos con mi papá a comprar. Y de repente yo miro y me doy cuenta que está toda la ciudad embanderada. Entonces le digo a mi papá, digo, ¿por qué está toda esta ciudad llena de banderas? Y mi papá me mira sorprendido de que yo no supiera la razón y me dice, por su cumpleaños, pues, mi amor. Nunca dudé de que fuera cierto. Me pareció que era una hazaña considerable, pero estaba dentro de las cosas que mi papá podía hacer. Porque para mí, mi papá podía hacerlo absolutamente todo. Entonces, comunicarle a la ciudadanía que su hija estaba de cumpleaños y que por favor embanderaran toda la ciudad, era algo dentro de las cosas que él estaba totalmente capacitado para hacer. Así que si bien me sorprendí, se lo creí, se lo debo haber creído por mucho tiempo, porque, como les digo, mi papá podía hacerlo todo. Y esa es una sensación con la que yo crecí. A los 10 sentía lo mismo, y a los 15, y a los 25, y a los 30, y a los 40, y a los 45, y a los 50 empecé a darme cuenta de que él en realidad no era tan invulnerable. Un poco antes de cumplir los 60, empecé a resolverle yo las cosas. En el último tiempo, a mi papá se le olvidaba a veces cómo prender el computador y yo se lo contaba. Y también a veces se le olvidaba el horario de sus remedios, o dónde había dejado el bastón, o si tenía una hora al médico. Sin embargo, nunca se le olvidó toda la gente que había conocido, los libros que había leído, las historias que había protagonizado, y hasta sus últimos días la seguía contando con el mismo entusiasmo. Yo extraño tanto
tener a ese papá grande, protector, resolvedor. Era como un Superman. Y ya no está. Pero queda su legado, su pensamiento, sus ideas, su mirada particular para ver el mundo. Y eso es lo que me hace alegrarme y celebrar la creación de la Fundación Manfred Max Neff, porque yo creo que es a través de ella que, de alguna manera, mi papá va a ayudar en la resolución de los tremendos problemas que nos toca enfrentar como sociedad. Yo creo que mi papá no está, pero de alguna manera debería estar. Él debería estar para acompañarnos a enfrentar esta realidad tan extraña, tan impredecible, esta realidad pandémica, enmascarada, asustada. Él debería estar. Y somos nosotros los encargados de que él esté. Por eso les agradezco que estén acá y agradezco a todas las personas que han participado de la fundación y a todas las personas que se han contactado y se siguen contactando con nosotros. Y ¿qué más me queda decir? Bienvenidos y un beso enorme de feliz cumpleaños a mi papá, donde sea que esté, que espero que no sea muy lejos. Muchas gracias. Hermosísimas palabras. Muchas gracias, Magdalena, y también conectarnos ahí con toda la familia de Manfred, con la Gaby, y también los nietos de Manfred han querido estar presentes y nos interesa mucho también conocer esa dimensión. Como comentamos, Manfred es esta persona que a través de sus ideas, de su legado y su personalidad tan completa y tan compleja, pensamos que podemos seguir construyendo, recordar su memoria para desde ahí construir el futuro que entre tantos hombres y mujeres soñamos. Así que escuchemos también el saludo que nos quisieron compartir las nietas de Manfred y luego vamos a escuchar también al nieto de Manfred, Matías. Ellas son la Elisa y la Sophie, que nos mandaron también unas breves palabras. Hola, yo soy la Elisa, la nieta mayor de Manfred. Mi abuelo era un hombre muy particular, no era el prototipo de abuelito de cuento. Era un hombre que nos hacía mucho trabajar nuestra capacidad intelectual junto con nuestra capacidad argumentativa. Para discutir con Freddy había que esforzarse, ganarle las peleas era difícil, pero nos cultivaba mucho el gusto por aprender, nos cultivaba mucho también en muchos aspectos de la vida, no solo en un sentido académico, sino también en un sentido espiritual. Fue una persona muy consecuente, todos los principios que él planteó y postuló al mundo los llevó a cabalidad en su mundo interior, dentro de su familia también, y creo que eso es muy importante. Y lo admiro infinitamente hasta siempre. Hola, yo soy Sofía, la nieta menor. Un recuerdo que yo tengo grabado y que creo que voy a tener grabado para siempre es mi abuelo, Freddy, como le decía en verdad, contándome los cuentos típicos que él contaba, ya sea lo de los zapatos que tienen que estar en pareja, o los duendes, o el del lobo, y que cada vez que me lo contaba era como si me lo estuviera contando por primera vez, la emoción que él ponía al contármelo, y la forma en que lo recibía como si fuera la historia más mágica que había escuchado en mi vida.
primero que quiero decir, y todos ustedes saben que mi abuelo era un gigante. Yo desde chico lo veía como un gigante. Cuando yo tenía 2, 3 años, para mí él era un gigante. Y ahora lo sigue siendo, más aún todavía. Después de haber pasado tantos años con él conversando, tantas sobremesas entretenidas, tantas historias y anécdotas maravillosas que él compartió conmigo. De toda esa generación de intelectuales de los años 50, acá en Chile, tanto como en el extranjero, que eran fascinantes, eran maravillosas. Yo siento que con él establecí como un puente con esa generación. Me contaba las historias de su amigo Magalo Ortiz de Zárate, una historia increíble, un tipo que escalaba torres de alta tensión, que tenía una fuerza descomunal, que le ganó un gallito a la montaña humana de los Titanes del Ring. Me contaba historias de Pepe de Roca, de Don Pablo de Roca, de Jorge Luis Borges. Conoció a Aldous Huxley, conoció a mucha gente interesante, y él me iba contando aspectos de su vida, me explicaba cómo eran los autores a veces de los libros que estaba leyendo. Ese libro de quién es. De Aldous Huxley, sí, lo conocí en Estados Unidos cuando estaba quedando ciego, no sé qué. Siempre me nutría mucho las conversaciones, las sobremesas con él, porque él podía ahondar en muchos temas que yo desconocía acerca de muchos intelectuales y gente de su generación que ahora son inmortales. Entonces, eso para mí fue muy lindo. Entonces yo siempre trataba de ir para allá, estar con él, conversar, hacerle preguntas, y me encantaba también su sentido crítico, con muchos personajes históricos que la gente venera, pero él decía, no, mira, Einstein, ojo con esto, Neruda, ojo con esto. Él siempre tenía un sentido crítico para abordar la realidad. Era un tipo lo menos cliché que hay, porque él profundizaba tanto en los temas que siempre veía dónde hay bemoles y compartía esas cosas conmigo. Para mí fue un privilegio tremendo, poder compartir tantas conversaciones con él. ¿Lo vais a echar mucho de menos? Sí, lo he hecho mucho de menos, tremendamente, porque nunca más voy a poder conversar con alguien que tenga ese calibre, bueno, en todos los aspectos humanos. Para mí un gran amigo, mi mejor amigo, o sea, realmente un tipo extraordinario. Y no sé, quizá otros no comparten mi opinión, pero él conmigo siempre fue muy cariñoso, entretenido, y yo diría que un profesor notable, como pocos. Así que a donde esté mi viejo siempre para arriba, yo lo venero con todo mi corazón y lo amo hasta el infinito. Así que saludos para ustedes que están trabajando en seguir con el legado de mi abuelito. Muchas gracias, amigos. Excelente, gracias Matías, gracias por compartir también esos recuerdos y esa reflexión tan interesante, y es parte de lo que nos apasiona a los que estamos vinculados acá, y a todos los que se sienten invitados a participar de este espacio que queremos crear. Justamente eso, ¿no? Cómo desde una persona, desde la trayectoria, desde la vida de una persona, se puede ir construyendo una reflexión que tenga esos diferentes matices. Estamos conociendo los matices a nivel de cómo él se vinculaba con su familia, con su hija, con sus nietos, pero también queremos conocer el ámbito más vinculado con el mundo académico, con la historia de sus ideas, con cómo él fue construyendo en un contexto determinado, en un momento histórico determinado, fue haciendo y creando con varias personas ideas que hasta hoy en día tienen una total vigencia, ¿no? Cómo estas ideas que fueron pensadas hace ya más de 20 años siguen siendo tan innovadoras y siguen siendo unos desafíos enormes para los que creemos es que es posible construir una sociedad, una economía diferente. Y en ese sentido es que como plato de fondo tenemos una entrevista que compartimos, una conversación que compartió Lina e Iván con Antonio Elizalde Evia, que fue un cercano colaborador, compañero de Manfred, y le invitamos a que nos comentara sus recuerdos y que nos hablara de él. Lina, por favor, cuéntanos cómo fue esa conversación y qué es lo que vamos a ver en el video que vamos a compartir.
Gracias, Rafael. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo. Estaba acá siguiendo un poco el chat y nos están viendo desde muchos lugares. Así que creo que es un buen momento para hacerle honor a estas ideas y a estos pensamientos tan necesarios en el mundo que tenemos hoy. Así que bueno, les contamos que esta entrevista la realizamos previamente, la grabamos previamente por temas de conexión. El profesor Antonio Elizalde vive en una zona rural, así que bueno, por eso tuvimos una grabación previa y queríamos precisamente conversar a lo largo de un poco ver como la historia detrás de cámaras, qué pasó para que llegara a construir, a desarrollarse la propuesta del desarrollo a escala humana. Y el profesor Elizalde fue coautor de la propuesta, fue director alterno del CEPAUR, Centro de Alternativas al Desarrollo, del cual vamos a ir viendo un poco más. Así que nos complace mucho compartirles la experiencia y compartirles también todo lo que está alrededor del desarrollo a escala humana como una de las líneas que nos permite como que estos fundamentos de investigación y de acción desde la Fundación. Así que sin más preámbulos, los voy a dejar con esta primera parte. Vamos a comentar 2 partes de la entrevista y los voy a dejar con esta primera parte. Excelente. Toda la entrevista va a estar luego disponible en el canal de la Fundación, pero hoy día queremos conocer al menos 2 bloques que puedan acercarnos a lo que fue parte de esa conversación. Así que, excelente, Lina, cuando tú quieras. Vamos. No sé tú, Lina, pero yo veo a Cristian. ¿Se está transmitiendo la entrevista? Cristian, ¿tú la ves o no? Sí. Ah, ya, perfecto. Parece que Lina como que se desconectó, pero algo le pasó, se cayó su señal. Ah, ok, estamos nosotros al aire, pero no tenemos a Lina. Eso es el... Claro. Vamos a ver qué es lo que sucede con la entrevista. Nos dejó a todos entonces cautivos, Lina, con la transmisión que venía, pero de un momento a otro desapareció de la transmisión. Excelente, gracias a los que nos están comentando y nos están diciendo de que nos mantenemos al aire, pero no tenemos a Lina ni a la proyección del video con la entrevista. Yo no la he visto todavía. Me hace una ilusión tremenda ver qué fue parte de esa conversación. Así que vamos a estar aquí atentos. Esta conversación la vamos a separar en 2 bloques y también queremos conocer un poco la apreciación que tiene Lina e Iván, que fueron quienes tuvieron la conversación con Antonio y que nos vayan a contar también sus impresiones. Y luego vamos a poner la conversación completa disponible en el canal de YouTube de la Fundación. ¿Sí? Eso va a estar muy interesante. Estaba intentando de transmitir, de compartir pantalla yo la entrevista, pero no lo logro. No sé qué, algo está pasando aquí que por alguna razón no me deja compartirle a mí, porque justamente tengo la entrevista, Rafa, aquí.
Pero si yo comparto... Veamos si es que... Bueno, estoy de regreso por acá, así que parece que estamos bien con la transmisión, afortunadamente. Voy a de nuevo compartir pantalla. No sé qué pasó, algo me sacó del estudio, así que vamos. Ahí sí. Si no se escucha, por favor, me lo hacen saber en el momento. De inmediato. Listo. Partimos de nuevo y... Ahí está. Perfecto. Todo el mundo. Perfecto. Buenas tardes, también saludo a todo el mundo. Bueno, yo puedo contar desde mi experiencia, mi parte, ¿no es cierto? Posiblemente no da cuenta del fenómeno en su conjunto. ¿Ya? Hay algo en lo cual el protagonista fundamental es Manfred, ¿ya? Quien me invita a mí en un determinado momento, estoy hablando del año 82, a formar parte de un proyecto conjunto. Ese proyecto era el Centro de Alternativas para el Desarrollo Urbano y Rural, se llamaba, por eso se llamaba CEPAUR, ¿ya? Centro de Alternativas Urbano para el Desarrollo, Centro de Alternativas Urbano para el Desarrollo Urbano y Rural, algo así. Entonces, bueno, después se acortó y quedó en Centro de Alternativas de Desarrollo, porque era una cuestión muy larga, ¿ya? Y resulta que entonces Manfred me invita a participar en esto, a través de una amiga común, ¿no es cierto?, que digamos, nos contacta, y resulta que en la práctica yo voy descubriendo en ese momento que habíamos participado junto con Manfred en un proyecto conjunto del UNICEF, de la Dirección Regional de UNICEF, que en esa época el director era Carlos Martínez Sotomayor, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, y en ese proyecto conjunto que apuntó a tratar de generar una metodología para la producción de programas de desarrollo rural integrado. A Manfred le tocó escribir un par de capítulos, al igual que a mí, ¿ya? E incluso creo que son los capítulos finales, digamos. Bueno, el libro nunca se publicó, hubo un problema ahí al interior de Naciones Unidas, digamos, por problemas de las competencias de cada una de las agencias involucradas, etc. Pero lo concreto es que trabajamos algún tiempo, digamos, sin conocernos, ¿eh? Porque yo en esa época residía en Paraguay, trabajaba con UNICEF en Paraguay, y periódicamente, digamos, escribía, y cuando pasaba a la oficina de UNICEF acá en Santiago, yo, por así decirlo, usando una metáfora, yo entraba por una puerta mientras Manfred estaba saliendo por otra, una cosa así, porque también Manfred se encontraba fuera de Chile, ¿cierto? Pero lo concreto entonces que en ese momento, después de ya cuando Manfred me invita a trabajar, voy descubriendo que habíamos, digamos, trabajado físicamente en algo sin habernos conocido nunca. Lo concreto, lo cierto es que Manfred me pide que le ayude a instalar la oficina esta. Él se había ido a Suecia en ese periodo, y yo me quedo instalando la oficina en la calle Londres, digamos, y cuando vuelve Manfred, entonces en definitiva vuelve, le habían otorgado el Nobel alternativo, y resulta que entonces, bueno, hay un par de trabajos que me toca hacer allí, una bibliografía anotada sobre participación popular en programas de desarrollo, una cosa así. Y Manfred entonces en ese momento me comienza a contar digamos, su idea de poder presentar un proyecto ¿cómo se llama?, a la Hammarskjöld, para producir entonces lo que era una propuesta de desarrollo actualizada de lo que había sido la propuesta del otro desarrollo, que es un documento, ¿no es cierto?, por así decirlo, que tuvo un impacto muy significativo, fundamentalmente en todo el sistema de cooperación internacional, un documento producido por la Fundación de Hammarskjöld en el año 1975, ¿ya? Y en el cual participaron ahí una serie de eminencias, digamos, intelectuales de nivel mundial, o sea, desde Juan Somavía, que posteriormente fue director de la Organización Internacional del Trabajo, pasando por Samir Amin, por Fernando Enrique Cardoso, por dar algunos nombres de
para que uno más o menos se ubique quién es, pero fue, digamos, casi un centenar de personas, ¿no es cierto?, que participaron en este proyecto. Ese proyecto dio origen a una publicación, digamos, que de la Dag Hammarskjöld, que es ¿cómo se llama? Manifiesto o opúsculo que se llama el Quehacer, o en castellano, What Now, ¿no es cierto? Ahora, ese documento mantiene plena vigencia hasta el día de hoy, incluso leí en bibliografía reciente que hacía referencia al artículo que publicaron un par de suecos, digamos, y que fue publicado en ese, es parte de ese documento, que ya tiene prácticamente 40 años de existencia. Y que mantiene 40 y tantos, ahora tenían 45, ¿no es cierto? Una absoluta vigencia. Y se planteaban allí entonces, ¿qué cosa? Se planteaban entonces la necesidad de un nuevo orden económico internacional, ¿ya? De que para poder lograr el desarrollo es imprescindible, lograr, digamos, afincarlo en lo que eran la autodependencia de los respectivos pueblos, sociedades, comunidades, que era imprescindible a la vez, en muchos casos, realizar cambios estructurales, ya porque nuestras sociedades, ¿no es cierto?, tenían estructuras, digamos, de dominación, estructuras arcaicas, digamos, heredadas del pasado, de periodo, en su mayor parte, periodo coloniales, ¿no es cierto?, tanto en África, Asia y en la propia América, y que obviamente todo esto tenía que estar orientado entonces a dar cuenta de las necesidades de las personas. Ese entonces, de alguna manera, el origen, ¿ya?, de lo que es nuestro esfuerzo. O sea, nosotros entonces lo que con Manfred comenzamos a conversar era la idea de poder entonces realizar una suerte como de actualización de esta propuesta. Y nuestro objetivo fue fundamentalmente apuntar en esa perspectiva. Yo te diría que allí hay una cuestión que es importante como señalar, y dice relación con lo siguiente, dice relación con que en la práctica nosotros planteamos una propuesta de carácter universal, ¿ya? O sea, la idea era, este había sido un manifiesto que fue producido para una reunión de Naciones Unidas, ¿ya? Y que, ¿cómo se llama?, fueron los documentos seminales, por así decirlo, en lo que fue todas las políticas de desarrollo impulsadas por Naciones Unidas en la década de los 70. Y entonces nosotros, de alguna manera, lo que pretendimos fue entonces tratar de dar una respuesta de carácter universal. O sea, no nos quedamos chicas, digamos, era un intento de dar cuenta de los problemas del mundo. Y entonces comenzamos con nuestra experiencia de trabajar en esta perspectiva. La idea era realizar un conjunto de seminarios, ¿ya? El otro día leí algo de Manfred, digamos, de la última conferencia que dio, y ahí se le olvidó un evento que realizamos porque hicimos 4 seminarios en total, no 3, ¿ya? El primero fue en Vicuña, ¿ya? ¿Cómo se llama? En la 4ª región de Chile, ¿ya? E incluso tuvimos como digamos, organizador del evento a la Universidad de La Serena, ¿ya? Y entonces, bueno, la idea primitiva fue realizar un conjunto de seminarios, los cuales íbamos a abordar temáticas, ¿ya? Y la temática, entonces, el primer evento iba a ser el tema de lo que era el trabajo, ¿ya? El segundo taller iba a ser referido fundamentalmente a lo que eran, digamos, el tema de los recursos para el desarrollo. El tercer taller, seminario, iba a ser sobre las necesidades humanas, y íbamos a realizar un 4º taller que iba a ser sobre los temas del espacio y el tiempo en las dinámicas un poco del desarrollo, que era una preocupación que siempre Manfred tuvo, digamos, una reflexión de tipo personal, pero casi metafísica, muy filosófica, que él hacía sobre estos temas, ¿ya? Y teóricamente culminaba todo esto con un seminario final en el cual iban a, digamos, un conjunto de personas a, ¿cómo se llama?, a evaluar el trabajo realizado, ¿ya? Y esto daría, entonces, como resultado, un documento que sería
la propuesta, digamos, entonces, de desarrollo que íbamos a realizar. ¿Qué ocurrió? ¿Ya? Que en la práctica, entonces, para cada uno de estos temas habíamos identificado un conjunto de personas que eran, se suponía, las personas que podían hacernos aportes sustantivos en estos temas. En relación al primer tema, ¿no es cierto?, que es el tema del trabajo, la persona que organizaba ese taller, que de alguna manera proveía los elementos fundamentales de reflexión para él, iba a ser Hugo Semmelmann, un destacado sociólogo chileno que al momento del golpe era director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, ¿ya? Pero que posteriormente, digamos, desarrolló prácticamente toda su carrera académica en México hasta su muerte, ¿no es cierto?, en el Colegio de México. El segundo taller, que era, el primero era del trabajo, el segundo era el tema de, se me confunden aquí el tema de los recursos, ¿ya? Iba a ser una persona que en principio pensábamos que fuera un economista chileno, ¿ya?, que trabajara en los temas de pobreza, digamos, y de ¿cómo se llama?, de organizaciones populares, organizaciones económicas populares. Pero posteriormente surgió en el camino, en el seminario que realizamos ¿cómo se llama?, en Brasil, surgió el nombre de Jorge Jatobá, que era un hombre que había sido un economista, con una mirada, yo diría que economista con formación neoliberal, pero que había sido subsecretario de Economía durante el régimen militar, pero que aparecía como un hombre muy sensible, especialmente él, su mujer, y que en definitiva terminó siendo la persona quien quedó como responsable de el área de necesidad humana. Estaba Luis Weinstein, destacado psiquiatra, médico psiquiatra chileno, digamos, que en definitiva ha trabajado toda su vida fundamentalmente en este tipo de temas, digamos, de la salud mental comunitaria, ¿no es cierto?, de la participación en programas de salud, incluso desarrolló ese tipo de tareas durante el gobierno del presidente Allende. Y entonces el cuarto taller, digamos, de escala y tiempo y escala, obviamente Manfred iba a ser un poco como quien organizar el tema. A mí me tocó como director alterno, entonces, de alguna manera diseñar como la propuesta metodológica de cómo trabajar, ¿ya? Y obviamente recoger todo el material como para que esto pudiera hacerse. Y entonces, aquí nuevamente las sorpresas, digamos. Nosotros nos habíamos planteado lo siguiente: como ambos teníamos experiencia dentro del sistema de Naciones Unidas, ¿ya?, y en el ámbito también académico, resulta que quisimos salir al paso a una práctica muy frecuente que ocurre, que se da en todos los eventos de tipo científico, que cada persona llega a tirar su propio rollo, a hablar su propio tema, y en la práctica está preocupado hasta el último momento de, qué sé yo, corregir las comas del documento que va a presentar, y no escucha absolutamente nada de nada, salvo el momento en el cual ya presentó lo suyo, y en ese momento a lo mejor se abre un poco a conversar con el resto. Pero antes, digamos, lo que tenemos, entonces hay una suerte como de autismo, ¿no es cierto?, científico, autismo intelectual, que las prácticas habituales, digamos, entonces nosotros dijimos, esto lo tenemos que romper, ¿ya? ¿Cómo lo rompemos? Entonces, la condición previa que hicimos fue la siguiente: que las personas no llevan ningún documento escrito. Lo que se escribe es un resultado a posteriori del evento mismo, ¿ya? Y entonces lo que nosotros hicimos, sí, es preparar una suerte de propuesta de una cuestión que no sabíamos que se llamaba, después le pusieron ese nombre así, pues no sabíamos que se iba a llamar así, que eran mapas conceptuales. Entonces, lo que yo hice trabajar con Hugo Semmelmann, posteriormente, ¿no es cierto?, con ¿cómo se llama?, con Luis Racet, pero el tema del recurso, digamos, económico, y con Jatobá, fue como diseñar lo que uno podría llamar un mapa conceptual, ¿ya? Entonces, lo que hacíamos era lo siguiente: era buscar textos, ¿ya?, que plantearan, por así decirlo, los márgenes de los cuales se situaba la reflexión, de manera entonces de poder hacer que quedara contenido
todo un universo de, por así decirlo, de conversaciones posibles en torno a ese tema. Entonces nos dimos el trabajo de buscar la bibliografía durante meses, ¿no es cierto?, que se para poder ir haciendo, armar ese tipo de cosas, y en los áreas en las cuales no había investigación, tratar de desarrollar algún tipo de investigación que apuntara, digamos, a poder proveer de información relevante para las temáticas que estábamos debatiendo. Y esa fue la metodología que en términos generales usamos durante todo el evento, o sea, producir una suerte de información, de información básica que era lo más amplia posible, es decir, no teníamos ningún tipo de sesgo, por así decirlo, o algún tipo de censura previa. ¿Está claro? Y mientras más extremas eran las posiciones, por así decirlo, mejor, porque la idea era ampliar la creatividad, digamos, del grupo y lograr entonces que la reflexión fuese una reflexión fecunda. Nos fuimos al primer seminario y resulta que, déjame contarle otra cosa que ocurrió en el camino. En el camino, entonces, comenzamos a buscar las personas a las cuales invitar, ¿ya? Y entonces, claro, buscamos destacadas personas en cada lugar de América Latina que nos pudiesen hacer aportes, etcétera, porque la idea era que fuera un trabajo también de carácter latinoamericano. Y aquí es donde comenzó la primera sorpresa. La primera sorpresa es que dejamos de hablar ya prácticamente para el mundo y hablar para el metro cuadrado. O sea, comenzamos a hablar, digamos, de la realidad en la cual estábamos acotados. O sea, ya desde la absoluta abstracción, que yo, universalidad, pasamos a una cuestión muy, muy particular, ¿ya? Y lo concreto, entonces, que en esa reflexión, entonces, donde tú, yo diría que es como, mira, es como, tratando de usar una metáfora, es la forma como lo que diferencia la sociología de la antropología, ¿ya? Los sociólogos tratamos de descubrir instituciones, relaciones sociales, vinculaciones, digamos, por así decirlo, macro, y los antropólogos se van a lo micro, se van al hombre concreto, a la comunidad específica, etc. Y entonces resulta que allí, de alguna manera, lo que nosotros hicimos fue ese tránsito, irnos metiendo en una realidad muy concreta. Bueno, intentando estábamos desarrollando otro tipo de investigaciones. Yo estaba haciendo una investigación sobre el de supervivencia en el Gran Santiago, que produjo, digamos, hallazgos así bien notables, porque logramos encontrar más de 400 oficios diferentes, ¿ya? Y era la forma de la cual la gente de la ingeniería para ganarse la vida, para poder sobrevivir, ¿ya? En el contexto en el cual vivían. Estamos recordando que estamos iniciando un trabajo en los años 83, 83, bien digo, 84, que es un momento en el cual vivíamos la catástrofe de lo que había sido la crisis de los petrodólares y digamos, y un golpe, digamos, pero descomunal que produjo eso en la economía chilena y en general en toda la economía latinoamericana, o sea, niveles de pobreza prácticamente nunca vistos, ¿ya? Bueno, lo concreto es lo siguiente, entonces identificamos a las personas y ¿qué es lo que ocurrió? Porque las personas entonces se suponía que había un núcleo íntimo, ¿ya? Que era entonces Manfred. Yo a todo esto se he incorporado a trabajar con nosotros, habíamos reclutado a Martín Hoppenheim, y había otras personas que marginalmente estaban trabajando con nosotros, como Gastón Guzmán, antropólogo, qué sé yo, ¿ya? Bueno, lo concreto es que incorporamos entonces, teníamos ese núcleo íntimo que era entonces Hugo Semmelmann, que estaba trabajando de forma permanente con nosotros, ya estuvo durante un año más o menos con nosotros, y resulta que entonces produjimos, ya se hace el primer seminario, y las personas, entonces la idea era la siguiente, que para cada tema iban a haber personas distintas, ya, que era un poco cambiar porque nosotros éramos el equipo central, Manfred, yo, que sé yo, Martín, y suponía que íbamos a tener entonces interlocutores para cada tema que eran especialistas en los temas, que los habíamos buscado, que los teníamos pensados, qué sé yo, y resulta que en definitiva se nos quedaron pegados los que habían venido al primer seminario. Y no nos pudimos deshacer de ellos, entonces siguieron pegados durante el segundo, tercer y cuarto. Entonces terminamos con un elenco permanente de estos actores así que estaban así como para relleno, digamos, no para relleno, pero para hacer solamente una parte de la otra. Una cuestión muy, muy simpática, digamos, porque en la práctica eso significaba que para muchos de ellos implicó, digamos, de alguna manera algo que los afectó muy profundamente, porque también entonces nosotros fuimos viendo la propia dinámica desarrollada, fuimos viendo cómo las personas también fueron, digamos, cambiando, fueron...
Muy interesante esta primera parte de la conversación. Claro, vamos conociendo como la precuela, ¿no? Como lo que sucedía. En una época, yo hace poco leía un post que era un papá que le decía a sus hijos que él había nacido antes de Google. Y los hijos quedaban así petrificados como que hubiese nacido en la prehistoria. Pero no, justamente en una época donde todo, una visión de trabajo y colaboración a nivel latinoamericano o a nivel internacional suponía entonces superar ciertas barreras. Había una conciencia enorme, ¿no? De ser una comunidad internacional, atravesando en muchos casos y en Latinoamérica problemas políticos muy similares, pero con esa voluntad y ese deseo de innovar, ¿no? Que en una época donde innovar suponía o cuántas más posibilidades podríamos tener hoy de innovar teniendo los medios que hay y así todo en esa época mantenían ese espíritu, ¿no? Reacciones, Lina. ¿Qué? No, totalmente, lo estoy escuchando y de hecho quedé un poco pensativa porque justamente lo que nos cuenta el profesor Elizalde también da cuenta, es el resultado de un trabajo muy colectivo y muy transdisciplinario. O sea, es súper desafiante cómo lograron reunirse diferentes personas de distintos lugares y precisamente lo que decía el profesor Elizalde, como a escucharse, o sea, escuchémonos desde diferentes miradas y cuando uno se acerca al desarrollo a escala humana, efectivamente es una propuesta transdisciplinaria. O sea, acá no se habla solamente de economía, no se habla solo de política, sino como es la sinergia de plantearnos cómo vivimos y cómo miramos el mundo. Entonces, a pesar también del tiempo que lleva mirando un poco en retrospectiva, también es la vigencia que tiene este tipo de propuestas y también la forma como se hizo. De hecho, recuerdo mucho que Manfred decía varias veces, cuando nosotros estábamos haciendo el desarrollo a escala humana, nadie nos dijo que no se podía y lo hicimos. Entonces es como esta energía de atreverse a soñar y a pensar alternativas, de decir, bueno, este modo en que vivimos, este modelo de desarrollo no sirve, se está derrumbando, cómo nos soñamos otros mundos posibles y deseables y sinérgicos. Entonces, creo que se rescatan muchas cosas de esta propuesta y también adelantarles que en la segunda parte está gran parte de los efectos con los que se encontraron sus autores, o sea, el profesor Elizalde y Manfred. También nos encontramos que esta propuesta del desarrollo a escala humana se dice que fue en un momento el libro más fotocopiado de América Latina. O sea, impactó muchos ámbitos, no solamente a nivel académico, sino también a nivel territorial. Ellos se encontraban a veces con líderes, con campesinos que tenían una fotocopia del desarrollo a escala humana. Entonces, esto también habla de una riqueza, de algo que se da en la práctica y en la realidad y de muchas sorpresas que ellos encontraron en el camino y que no contaban con ellas. Así que, bueno, en esta segunda parte nos vamos a encontrar con estas sorpresas que fueron apareciendo en el camino. Así que vamos por ella. Vamos por ella. La cosa es que, en definitiva, así se fueron llevando a cabo cada uno de los seminarios y resulta que en la práctica entonces fuimos descubriendo cuestiones como la siguiente. En el primer taller, surgió un poco la pregunta esta, que cuestiona como muy radicalmente todo el pensamiento económico. Toda la modelación que la economía hace de la realidad. ¿Cómo es posible que la gente viva si es que en la práctica lo que ingiere o lo que puede obtener, digamos, cotidianamente es, o sea, su input es inferior al output, a lo que tiene que gastar en energía, ¿no es cierto?, para poder moverse, para seguir vivo? Porque en la práctica esa es la situación de los pobres. O sea, en la práctica, algo que muy agudamente Francisco de Roux
un economista sacerdote, digamos, jesuita, que fue general de los provinciales de los jesuitas, pero también muy reconocido, digamos, un destacado doctorado en economía. Él llamaba un proceso de autofagia. O sea, que la gente en la práctica, cuando tiene menos, por así decirlo, come menos de lo que requiere para poder mantenerse vivo, se va comiendo a sí mismo. ¿Ya? Y esa era la tragedia, digamos, de la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que allí aparece entonces la primera cuestión significativa. Descubrimos entonces que en la práctica habían formas mediante las cuales la gente se la inventaba, se la ingeniaba para vivir. Muchas de ellas ancladas entonces en cuestiones que en la nomenclatura, ¿ya?, propia de la economía no estaban reconocidas, ¿ya? ¿Y qué era esto que lo llamamos estos recursos abundantes? Que en muchos casos son recursos que están allí disponibles y la gente recurre a ellos en los contextos de, digamos, informalidad, en los contextos de, por así decirlo, de empobrecimiento, de crisis económica. Posiblemente parte de las cosas a las cuales está haciendo uso la gente hoy por hoy en el contexto de la pandemia. Vale decir, que habían entonces algo que, digamos, eran esta suerte como de recursos que estaban allí disponibles, ¿ya?, y que eran parte de cuestiones como la memoria histórica, la creatividad, ¿no es cierto?, el ámbito de relaciones, el poder social construido, digamos, en el espacio, en los espacios comunales, ya, el conocimiento del territorio, que son cuestiones entonces que en definitiva eran estos recursos que no estaban, por así decirlo, nominados, ¿ya?, en la nomenclatura propia del pensamiento económico, y que sin embargo entonces, ¿qué ocurre? Eran los que posibilitaban que la gente siguiera viva, ¿ya? Entonces, en el fondo la pregunta fue, ¿cómo hacen los pobres para sobrevivir si es que, de acuerdo a la teoría económica, deberían estar muertos? ¿Ya? Entonces ya un primer mazazo, por así decirlo, a lo que era la mirada convencional sobre la realidad, ¿no es cierto? Entonces, a partir de allí, yo diría que eso es una suerte de contratación que hacemos como en La Serena, y en el segundo seminario que se realiza ¿cómo se llama?, en Pernambuco, ¿cómo se llama el estado? En el estado de, bien digo, creo que el estado se llama Pernambuco, pero en un lugar que se llama Garañuns, ¿ya?, que es una ciudad que queda al interior de Recife, como a 150 o 200 kilómetros al interior, digamos, en el Sertão del nordeste brasileño. ¿Ya? Y allí en el taller que se hizo allí, en el cual participó don Elder Cámara, el obispo así de los pobres, digamos, de Brasil, así. Bueno, la cosa es que participaron una serie de economistas, digamos, de la Universidad Federal de Pernambuco, ¿ya? Y resulta que allí, entonces, fue, digamos, a partir un poco de lo que habíamos visto en ese primer seminario, comienza a surgir otra cosa, comienza a surgir, a descubrir de pronto de que hay algo que no está, por así decirlo, identificado, y un fenómeno del cual no tenemos palabras para poder definirlo. Y yo no voy a olvidar nunca el momento en el cual estábamos los distintos grupos trabajando y de repente veo que viene un grupo ahí en el cual venía Manfred, qué sé yo, venía Jatobá y otra gente, y ponen como niños chicos así saltando, como diciendo eureka, una cosa así, porque habían descubierto qué cosa, que ese fenómeno entonces del cual intentábamos dar cuenta, ¿ya?, de esta cosa de que en definitiva en la realidad los factores separados cada uno de ellos, ¿no es cierto?, no permiten explicar el funcionamiento de todos ellos en su conjunto, ¿ya? Esto que ya Aristóteles había planteado, que el todo es más que la suma de las partes, ¿ya?, pero que no tenía, por así, habían logrado nominarlo. Entonces el grupo había descubierto, gracias a que uno de las personas que estaba allí, que era economista a la vez, había estudiado antes ingeniería química, y él dice, no, pues esto de lo que están hablando ustedes, ¿no es cierto?, esto se llama sinergia. Y entonces en ese momento descubrimos entonces esta cosa de la sinergia, ¿ya?, de los recursos sinérgicos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo diría que aquí está como el meollo fundamental, a mi entender, de la teoría del desarrollo escala humana. Porque ese es el aporte sustantivo, a mi entender,
que hacemos a la teoría social, a la teoría económica. O sea, el descubrir que en la práctica no solamente hay los recursos escasos, aquellos recursos que la economía, por así decirlo, nomina habitualmente, ¿no es cierto? Que incluso los que permiten definir la propia economía, porque hay que recordar que la economía se define como la ciencia de la administración de la escasez. Entonces lo que haces tú, en el fondo, ¿ya?, con la modelación que hace la economía, lo que hace es decir, perfecto, hay un mundo en el cual nosotros lo, digamos, dividimos en dos partes. Entonces hay un mundo que es el mundo de la escasez, donde se aplica entonces todos los criterios propios de entonces una administración eficiente, y hay otro que es el mundo de la abundancia. Y de la abundancia no nos preocupemos, total, ella se preocupará sola, ¿ya? Y entonces lo que hicimos en ese momento fue entender que en la práctica surge en este segundo taller la idea de que los recursos, ¿no es cierto?, son, por una parte, recursos escasos. Hay estos otros recursos abundantes, pero que también hay unos recursos que requieren, para crecer, ser compartidos. Y eso te cambia totalmente la mirada, entonces, el decir, ¿cómo decirte?, del juego suma cero, que es la manera como la economía piensa el mundo, ¿ya? Como la economía convencional, la economía, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la economía como se clásica, ¿ya? Y entonces, y aquí entonces surge un nuevo mundo. O sea, surge entonces el hecho de que uno de una manera diferente las cosas, ¿ya? Y a identificar cuestiones que hasta ese momento no eran identificables, ¿ya? Y yo creo que eso es como el aporte sustantivo que nosotros hacemos a la teoría social, ¿ya? Y entonces, claro, uno comienza a ver allí, porque cuando tú lo ves de esa manera, es una suerte como de mentiz a la falacia, digamos, argumental de todo lo que es la economía neoliberal, ¿no? Que piensa el mundo entonces fundamentalmente en términos de un mundo de seres egoístas, ¿ya?, que se disputan, por así decirlo, a muerte, ¿ya?, los escasos recursos disponibles para la existencia humana, ¿ya? Y ahí podemos entonces comenzar a explicar cómo sobreviven los pobres, ¿ya?, cómo sobreviven en el contexto. Y comienzan a hacerse entonces, a emparentarse con todas esas cosas que posteriormente comienzan a surgir y comenzamos a reconocer como el Ubuntu, ¿no es cierto?, como, qué sé yo, el Somos Causal, etc. ¿Ya? Yo diría que el tercer taller, digamos, se realizó en Punta Arenas y fue sobre el tema de las necesidades. Y allí nosotros ya teníamos, por así decirlo, claramente identificados las 9 necesidades básicas, ¿ya?, las 9 necesidades fundamentales. Y entonces, paralelamente, entonces teníamos esas otras categorías, ya que eran el ser, tener, hacer y actuar. Y entonces, claro, tuvimos un debate por allí, cómo las nominamos a una y a otra. Y entonces estábamos durante largo tiempo dándole vuelta y vuelta y vuelta, cómo armarlo en una propuesta, y entonces en unos matrices para que esta cosa quedara más clara, y armamos unas matrices de doble entrada y no había caso. Hasta que un día, digamos, en la mañana venía Manfred y de su casa venía en el metro, a la salida ahí del metro ¿cómo se llama?, en Universidad de Chile, se tropieza en el metro, ¡pum!, y se le arma, así como a Mendeleev se le armó la tabla, digamos, un poco de los elementos, de los minerales, ¿no es cierto?, ¿ya? Resulta que Manfred se le arma, ¡pum!, y llega corriendo, y mira, dijo, aquí tenemos, metemos por un lado aquí, ya, el ser, tener, hacer y ¿cómo se llama?, y estar, y por el otro entonces ponemos las 9 necesidades. Y ahí surge, digamos, la categorización de las 36, digamos, casilleros de la famosa matriz de necesidades, ¿ya? Mi experiencia personal, ¿ya?, vinculada, digamos, a los talleres, a los múltiples talleres que he hecho, y lo escribí el otro día, se lo escribió porque me lo pidió la FUEM de España, digamos, están haciendo una suerte como de debate sobre el tema de las necesidades, la calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces le pidieron a Doug y
Loyal, de los autores de la teoría de los saludistas británicos, también tiene una propuesta sistémica de necesidad, y la que la teoría en la literatura se reconoce como la primera propuesta de aproximación sistémica al tema de las necesidades, reconociendo que nosotros habíamos publicado 3 años antes que ellos, digamos. Pero de parte también consultan, ¿no es cierto?, a gente que trabaja cercana a Marta Nussbaum, a Marta C. Y entonces a mí me preguntaban y yo les decía lo siguiente: mira, la convicción que yo he ido haciendo de poco a poco en la siguiente, ¿ya? Que yo creo que el gran aporte que, digamos, que hace esta teoría, y en eso tengo que reconocer claramente que eran cuestiones que ya Manfred traía trabajadas desde antes de, ¿cómo se llama?, desde la Fundación Bariloche, ¿ya? Es que en la práctica esas 9 necesidades para mí representan como, entendámoslo, ¿eh? Estamos hablando entonces de mapas y no de realidad. Claro, entonces establezcamos la diferencia: mapas y no territorios, ¿ya? Estamos hablando de los mapas, ¿ya? Como mapas, yo creo que son el mejor mapa que existe del alma humana, ¿ya? O sea, de esta dimensión de la vida, de la existencia, que nosotros sabemos que existe. ¿Sí? Porque estamos hablando, digamos, es pura, lo que hay aquí son puros flujos energéticos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y eso que existe, pero que no tiene materialidad, ¿ya? Y entonces yo hago siempre la siguiente distinción. Si uno mira la nomenclatura con la cual trabajaban los médicos, y posteriormente los biólogos, ¿no es cierto?, que si yo, de forma simultánea con ellos, para describir el cuerpo de los seres vivos, ¿ya? Y van, entonces, por así decirlo, estableciendo que un ser vivo está compuesto por múltiples subsistemas. Y entonces te hablan de que 9 subsistemas, de 11 subsistemas, qué sé yo. Entonces, desde el sistema cardiovascular, el sistema gastroentérico, etc. Bueno, entonces, entendamos que son descripciones de una realidad que de verdad mucho tiempo, por así decirlo, se compartía. Hasta hace muy poco tiempo atrás todavía se pensaba, ¿no es cierto?, que había humores malignos y benignos dentro del cuerpo, que poco menos que lo que había que hacer es mediante, no sé, pues sanguijuelas, sacarle ese tipo de cosas. Claro, también la medicina ayurvédica o la medicina china tienen su propia identificación de determinados puntos, chakras, ¿no es cierto?, mediante en su mirada, digamos, del mundo, digamos, corporal al cual se están refiriendo, y entonces donde operan entonces estos puntos de energía, por donde fluye la energía vital, ¿ya? Bueno, yo creo que si uno mira entonces en perspectiva, las 9 necesidades identificadas son mucho menos complicadas que todas las categorizaciones que hacen, ¿no es cierto?, más lo que hace la propia Amartya Sen, no sé, el propio Amartya Sen, la propia Marta Nussbaum o Loyal y Dow, o sea, que llegan y de repente llegan y definen algunas cosas, pero otras quedan como medio definidas y hablan de un nivel superior, inferior, etc. Yo creo que a la larga, aquí hay, como decir, para una mirada sistémica, ¿ya?, creo que es el mejor artefacto disponible, ¿ya?, existente en este momento en el mundo. Porque pasamos entonces de lo singular, de lo específico, ya al mundo, sin quererlo. Fíjate, nos tropezamos entonces con categorías que son absolutamente universales, ¿ya?, válidas para todas las culturas, válidas para, digamos, y a partir entonces de los hombres concretos que estaban sufriendo, ¿ya?, las condiciones que sufrían en ese momento nuestros pueblos, ¿ya? Eso es un poco el... Bueno, después el último seminario, no sé, el terminar... Sí. Lo quiero interrumpir solamente acá como para hacer una especie, no sé si de pie de página o abrir un pequeño paréntesis, que para quienes nos hemos acercado al desarrollo a escala humana, también surge, o sea, yo creo que muchos de nosotros nos encantamos al ver primero cómo esta propuesta sistémica como que agrupa una cantidad de ideas súper importantes, precisamente como usted lo está diciendo, esto de los recursos sinérgicos, como cosas que van más allá de lo visible, pero además esta matriz de necesidades que uno también dice, bueno, trasciende una teoría y también permite territorializarlo porque es un instrumento donde uno trabaja de manera colectiva, donde permite procesos colectivos.
Entonces, a mí, así como manera de paréntesis, también sé que usted tiene una experiencia muy, muy grande en este sentido y me gustaría preguntarle precisamente con qué se encontraron, adelantándome un poco en el tiempo, porque escuchamos que el desarrollo a escala humana fue uno de los libros más fotocopiados en algún momento de América Latina y ni siquiera era desde actores académicos, sino desde personas en los territorios. Entonces me gustaría escuchar algo así. ¿Con qué se encontraron ustedes en los territorios cuando la gente leía y se acercaba al desarrollo a escala humana? Mira, déjame contarte dos cosas. Primero, una buena, una mala y después una buena. La buena, la mala, es que en un determinado momento, digamos, esta cosa de andar organizando y haciendo talleres, yo vivía haciendo talleres y como propuesta, incluso casi política, para decirlo en términos muy claros, en la época de la dictadura, estamos terminando la dictadura. Entonces, tuve la posibilidad de trabajar con educadores populares, incluso hice un taller con educadores populares. Y la evaluación entonces de los educadores populares fue la siguiente: que esta cuestión era demasiado complicada, que la gente común y corriente no la ha ido a entender. ¿Ya? No coincidía con lo que había sido mi primera experiencia vital. Yo había tenido la experiencia de hacerla con comunidades campesinas, con comunidades indígenas, con, digamos, mujeres absolutamente deprivadas en barrios marginales de Santiago. Y resulta que la gente perfectamente se identificaba en las categorías de la matriz, tenía algo que decir, digamos, tenía como llenarla, por así decirlo, aportar algo de sí para poder identificar satisfactores, etc. Bueno, entonces yo dije, qué raro. Después me doy dando cuenta que a la larga, cuando tú, entonces hago uso de la misma, ¿cómo se llama?, categoría freiriana, o sea, Paulo Freire. Cuando tú te encuentras con artefactos que de alguna manera te quitan poder, tu reacción instintiva es esa. Es como el médico que va a desautorizar siempre, qué sé yo, la automedicación, va a desautorizar siempre, digamos, la recurrencia a hierbitas mágicas para mejorarse, no sé, un empacho del dolor de guata, etc. ¿Está claro? O sea, hay una actitud real. Entonces pensé, claro, es obvio, o sea, en el fondo los educadores populares, que son, por así decirlo, necesariamente agentes que transforman la realidad, que buscan transformar la realidad, etcétera, etcétera, les cuesta dejar el poder que tiene aquel que sabe más, aquel que, por así decirlo, conecta, tiene la posibilidad de conectar con el mundo del conocimiento, del saber, del poder. ¿Está claro? Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? En la práctica tuve unas experiencias posteriores que fueron como muy marcadoras en ese sentido. Recuerdo que en una oportunidad recorriendo ahí la cordillera de los Andes, en la zona de Mérida, de Estado Valera, creo, Mérida, por ahí, llegamos a un lugar que se llamaba, no sé, algo San Cristóbal de los Muchuquíes, de los Mucuchíes, alguna cosa así. Y entonces llegamos, entramos, impresionante. La sede comunitaria empapelada, estamos hablando con comunidades indígenas, ¿no es cierto?, del altiplano venezolano. Y entonces la sede ahí, frases del desarrollo a escala humana, ¿ya? Así que un escrito ahí, pum, pum. Entonces yo eso lo vi físicamente, te digo, entonces yo quedé para adentro, ¿ya? Y no te estoy hablando de mucho tiempo después, porque esto puede haber sido por el año 89, ¿ya? 88, 89. Yo tuve la posibilidad, porque Manfred me contaba esto y yo no le creía mucho, no, cantero, Manfred, qué sé yo. Me contaba de lo que pasaba en la laguna de la Cocha, ¿ya? Pero yo fui, entonces me tocó hace un par de años, porque yo no había mucho tiempo estuve con posibilidad de ir, porque había la persona que invitó a Manfred, que un amigo que posteriormente tuvo que irse al exilio, ¿ya? Pero que el hombre que organizó entonces todas esas, como decirte, reservas privadas, reservas naturales, pero comunitarias, que hay en todo lo que es en la zona ahí en Nariño, ¿ya? Entonces Manfred fue, pero yo no pude ir, y quedé picado, que no pude ir. Y Manfred me contaba entonces que allí, que la gente hablaba del desarrollo con los padres, y yo le quedé contando cuentos y cosas. Mira, yo llego, creo que incluso hablaba con Enrique Leff,
y nos encontramos con que llego, y entonces la señora de ahí, cuando llegamos a la reserva y toda la cuestión, y comienza a hablar, y comienza a decir, bueno, y nosotros que estamos inspirados en los principios del desarrollo a escala humana, y comienza a caer y te tira todo el rollo, digamos, yo, la verdad es que decía, chuta, Dios me perdone por ser tan desconfiado, digamos, de cómo son las cosas, pero lo concreto es que tú te encuentras con comunidades que han asumido esto, ¿cómo se llama? A ver, que les proveyó una posibilidad de reconocimiento, de un discurso. Me hace recordar un poco la primera experiencia que yo tuve cuando trabajaba en estas investigaciones sobre oficio de supervivencia, encontrarte con gente que no sabía cómo denominar el trabajo que realizaba. Ese problema, uno de ellos me decía, su gran problema, una persona que había sido dirigente sindical, y me decía, yo también el problema que tengo es que tengo un hijo que tiene como 9, 10 años, y me pregunta, papá, ¿en qué trabaja? Y yo, ¿cómo se llama? Le comienzo a describir lo que hago y ya se me quedó dormido. Pero tengo un nombre para denominar lo que yo hago. ¿Ya? Y a mí me tocó entonces participar porque fueron parte de los proyectos que hicimos en el propio CEPAUR, digamos, trabajar organizando a las primeras organizaciones, el primer sindicato que hubo de recolectores de cartón, de papeles y cartones, de recolectores, de recicladores, que lo organizamos desde CEPAUR, ¿ya? Y bueno, tuve una experiencia muy bonita allí, pero te digo, ese tipo de cosas, o sea, en el fondo, algo tan impresionante como lo que yo le escuché a un par de psiquiatras, contando, y cuando lo contaban se les saltaban las lágrimas, ¿no? Muy emocionante cuando decían que unos muchachos que trabajaban, de esos muchachos que vivían, digamos, en la calle y que no sabían la fecha de su cumpleaños. Entonces no tienen la posibilidad de autocelebrarse su propia existencia. ¿Ya? ¿Qué cosa más deprivadora que es? ¿Ya? Bueno, son parte de las cosas entonces que me ha tocado ver, ¿no? Bueno, entonces te digo, respondiendo un poco a tu pregunta, yo me tocó ver cómo comunidades se reconocen en esto. Tengo una experiencia concreta en Leticia, donde haciendo un taller hice 2 talleres en Leticia, organizado un poco la Fundación Higiene, la Fundación Gaia. ¿Ya? Yo había previamente hecho un taller con ellos en Villa de Leyva, con los antropólogos y abogados que trabajaban en esas fundaciones, y fuimos entonces a Leticia a hacer un taller allá con funcionarios gubernamentales y no gubernamentales. El primer taller, el segundo taller fue con la comunidad. Y resulta que allí entonces las cosas que ocurrió fue que en la práctica el taller estaba hecho, ponte pensado, para hacerlo en 2 días. Y resulta que la gente simple, la gente, por así decirlo, del espacio popular, no son tan complicados como somos los intelectuales. Entonces las cosas van mucho más a lo concreto, son pensamientos como mucho. Entonces resulta que llenan, por así decirlo, la matriz mucho más rápido que la que lo llenan, digamos, un taller hecho con psiquiatras. Entonces que también me ha tocado hacerlo. Entonces lo concreto es que el tiempo me sobró haciendo el taller. Entonces, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, en definitiva, quedaba un día por delante. Entonces dije, ya, perfecto, a ver, hagamos un taller de visualización del futuro, ya, pensemos en la Leticia Verde, etcétera. Ya, hicimos el taller de visualización, señales técnicas de visualización, qué sé yo. Y después, entonces, dijimos, ya, perfecto, hagamos un ejercicio, un FODA, y tomemos entonces los satisfactorios identificados y construyamos una matriz entonces de lo que sería lo deseable, ¿ya? Y lo que no es deseable, porque ya teníamos identificado, digamos, tanto en positivo como negativo, y lo concreto entonces con que las personas terminaron haciendo, estoy hablando con comunidad indígena, o sea, la gente de ahí de Leticia, ¿ya? Y resulta que terminaron haciendo entonces lo siguiente, digamos, construyendo una suerte como de, para cada una de las necesidades, una suerte de consigna, ¿ya? Y terminaron entonces taller haciendo 9 consignas. Parte del diagnóstico había sido que ahí en Leticia no iba a pasar nunca nada, porque el que hacía algo, levantaba la cabeza, lo mataban, ¿ya? Acción del narcotráfico, en la época en la que estábamos hablando, ¿no es cierto? Hasta esa época todavía muy presente, y paralelamente el poder, digamos, del uribismo será, o los coroneles, al igual que los brasileños coroneles del Nordeste, los coroneles ya, colombianos. Lo concreto es que pasa el tiempo, yo fíjate que había, como hacía talleres en distintos lugares, quedaba como muy
comprometido emocionalmente. Entonces me pasaba que la gente me escribía después, me comenzaba a contar su historia personal, y yo dije, chuta, no, pues contémosla, porque en definitiva no me puedo involucrar tanto, porque yo también tengo que vivir mi propia vida, y si no, entonces dije, me voy a comenzar a desinteresar de lo que pasa en las respectivas comunidades por las cuales he pasado. Pasan los años, y me encuentro con la sorpresa con que me cuenta un amigo, digamos que era justamente, trabajaba, seguía, incluso vivía en Leticia, y me cuenta que, digamos, pasado un tiempo, hubo elecciones, levantaron candidato a gobernador, que suponía que no podía haber opositor porque los opositores lo mataban, ganaron la elección con el programita y con las consignas de el que habían armado. Entonces, te estoy hablando, ¿ya? Gente de, digamos, a ver, dudo que alguno de ellos tuviera más nivel de escolaridad superior a los 5 o 6 años de educación básica. ¿Ya? Y entonces, claro, son el tipo entonces de experiencias que demuestran que en el fondo del artefacto, que también, a ver, la matriz, a ver, la dimensión propiamente, por así decirlo, metodológica, no estaba dentro de nuestros propuestas, dentro de nuestros propósitos. O sea, en el fondo, lo que nosotros pretendíamos era fundamentalmente hacer teoría, por así decirlo. Y surgió, y nos encontramos de repente con artefactos, con instrumentos. Entonces dijimos, bueno, a ver, hagamos uso de él, veamos qué pasa. ¿Ya? Y comenzamos entonces a hacer algo que, yo te digo, yo creo lo siguiente, o sea que en definitiva el ejercicio, mientras más propiamente se asemeje a lo que es la vida cotidiana, lo que es la existencia, digamos, nuestro operar común y corriente, mejor. Es más libertario, más, por así decirlo, abierto a posibilitar cambios profundos en las personas. ¿Ya? En el fondo, debería narrar experiencias, pero impresionantes que me tocó vivir al respecto. ¿Ya? En distintos lugares, con distintos colectivos humanos. ¿Ya? Entonces, en la práctica yo creo que es algo que expresa en sí mismo y tiene un carácter sinérgico. ¿Ya? Muy interesante, Lina. Qué privilegio haber sido quien estaba ahí como parte de esa conversación. Cuántas preguntas surgirían para hacerle y para continuar conociendo lo que fue ese proceso de elaboración de una de las obras más relevantes de Manfred Magnif, Antonio Rizalde y todos los que estaban en ese grupo, como él comentaba. Solo quiero mencionar dos cosas, ya nos hemos pasado el tiempo que teníamos predispuesto, escuchar tu reacción, Lina, y luego pasar a unas palabras que nos quiere dar el director ejecutivo, de la Fundación. Para quienes recién se están incorporando y tienen interés y sienten atracción por estas ideas que hemos estado planteando, están disponibles. Buena parte de la obra de Manfred está disponible, sobre todo el desarrollo a escala humana, en la página web maxnef.cl, ¿sí? Y les recomendamos desde ahí iniciarse en la lectura. Son textos que se pueden leer desde ya sin que se necesite una preparación previa, tal como mencionaba Antonio en la conversación, ¿no? Cómo fue un texto hecho desde una lógica muy asequible y cómo puede abrir el pensamiento a nuevas dimensiones. Eso lo primero, y lo segundo también mencionar cómo hoy en día el mundo de las ideas, en algunos casos también puede suponer el riesgo para las personas, ¿sí? En muchos lugares de la América Latina y del mundo, personas, activistas, quienes están expresando sus ideas también son fuente de amenazas, incluso en algunos casos les ha costado la vida. Entonces, es un mundo donde también expresar este tipo de ideas que buscan cambiar la forma en que entendemos nuestra economía, que buscan desarrollar sociedades que tengan quizás otros puntos de partida, otras formas de entenderse y organizarse, para algunas personas suponen también entenderlo como una amenaza, y sobre eso también hay un riesgo. Entonces, es interesante cómo este grupo también nos puede animar a que entre todos armemos redes potentes que puedan ayudar a hacer estos cambios, ¿sí? Lina, tus reacciones y ya pasamos al cierre. Cortas, creo que hay mucho, como bien lo dice Rafa, para Iván y yo, como parte del equipo de archivo de la Fundación,
Fue un gran honor tener la oportunidad de compartir estas ideas y también intentar explorar muchas más. Así que solamente les decimos que va a quedar la entrevista completa en el canal de YouTube. Y quiero resaltar bueno, por un lado, como esta mirada humana donde la transformación tiene que venir precisamente desde cada uno de nosotros para poder transformar nuestras sociedades, como bien lo comparte acá el profesor Elizalde. Y solamente les quiero adelantar también para que vean la entrevista completa, que se anuncia mucho para quienes han tenido un acercamiento al desarrollo a escala humana. Queda un poco en el aire la conversación, una décima necesidad, que es la necesidad de trascendencia. Algunos le decimos espiritualidad. Entonces, bueno, los invitamos a que vean la entrevista completa en el canal de YouTube de la Fundación Manfred Max Neff. Y ahora sí le doy la palabra a Rafa para que podamos continuar con el programa. Muchas gracias a todos por la paciencia y la conexión. Igual teníamos ahí algunos problemas de conexión, pero bueno, funcionó. Así que muchas gracias. Excelente, gracias a los que nos acompañaron en directo y ahora en diferido hasta esta parte de la transmisión. Van a estar disponibles en nuestras redes sociales el link a la entrevista completa y en la página web de la Fundación, fundacionmaxneff.org. Sí, fundacionmaxneff.org. Entonces, nosotros también nos despedimos, les agradecemos su compañía en esta hora de conversación, hora y pasado, y dejamos entonces la palabra para el cierre a Cristian Enríquez, que es el director ejecutivo de la Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Lina. También me gustaría también agradecer, obviamente, a Antonio por su entrevista, su generosa entrevista, en compartir sus experiencias y todo lo que nos compartió en esta entrevista y que además todas y todos podemos ver, ¿cierto?, en el canal de la Fundación Manfred Max Neff, como ustedes bien dijeron. Así es que estamos tremendamente agradecidos de Antonio por lo que él comparte con nosotros. También me gustaría agradecer a Alfredo por las sentidas palabras en este homenaje a Manfred, como por ahí leía en el chat, María del Valle, si no me equivoco, lo decía. Teodoro Kauser fue una tremenda persona y un buen amigo y tremendo amigo de Manfred, ¿cierto? Así es que sentidas palabras también para Teo, ¿ya? Para ir cerrando, solamente contarle y un poco retomar lo que Rafael planteaba al inicio, ¿cierto? En el momento en que nos encontramos hoy día como país, en el contexto en el que estamos, y obviamente aquí siempre me gustaría traer para cerrar este momento, ¿cierto? Un poco la idea de participación, porque es justamente con participación que se logra tamaña diferencia, ¿cierto?, en la votación de ayer, ¿ya? Pero justamente quería hacer un llamado también a que este proceso es un proceso que recién comienza, ¿cierto? Aún es el punto de partida para el cual vamos a construir lo que se nos viene, y por tanto me gustaría destacar que no va a existir un proceso participativo en la estructura, ¿cierto? Si no sucede alguna cosa con esta estructura de la desigualdad, ¿ya? Y esa estructura de desigualdad y ese problema en la desigualdad no lo podemos buscar solamente fuera de nosotros o nosotras o nosotres, ¿ya? En general, creo que las desigualdades solo pueden ser fruto de un proceso arduo de participación que no es sino la creación de lo que el desarrollo a escala humana manifiesta, niveles crecientes de autodependencia, en el sentido legítimo de la palabra, que busca la defensa contra intereses adversos, ¿ya?, que se instalan vía lo que conocemos en este tiempo, vía el extractivismo. Así, quería comentar con ustedes, y para desafío, ¿cierto?, de lo que tenemos, que solamente se consigue convertir en planificador participativo, educador orgánico, como Antonio nos manifestaba en torno a Paulo Freire, investigador identificado, aquel y aquella y aquellos que tienen conciencia crítica y autocrítica de su propia tendencia impositiva, ¿ya?
porque no hay proceso o no hay educación o no hay planificación que imponga una cosa. La cosa no es, pues, no imponer pura y simplemente, pero sí, gente, tenemos que imponer menos. Imponer menos significa asumir la tendencia impositiva que cada uno y cada uno de nosotros tiene, y a partir de ahí tratar de abrir espacios crecientes y nunca terminados de participación. ¿Ya? Muchas gracias por habernos seguido en esta actividad. Les quiero agradecer a todas y todos por hacer esto posible. Les envío un saludo entonces desde la Fundación Manfred Max Neff y esperamos, ¿cierto?, en diciembre poder encontrarnos nuevamente en el último evento que organizaremos como fundación para cerrar este año 2020. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Lina. Que nos vaya muy bien.